Hola a todos. Bienvenidos a la cátedra microeconómica sobre la banca de desarrollo en Colombia, Bancoldex, en la que nos acompaña el doctor Juan Fernando Ruiz Rodríguez, ejecutivo de inteligencia corporativa de Bancoldex, economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene amplia experiencia como analista económico del sector financiero en entidades como GES Valores, Ultrabursátiles, Citicorp Fondos y Bancoldex. Dentro de sus campos de acción está el análisis macroeconómico y de mercados financieros, renta fija, renta variable, y el desarrollo económico y la política industrial. Doctor Ruiz, bienvenido de vuelta a su alma mater. Nos enorgullece volver a tenerlo en esta que es su casa. Buenos días para todos. Ante todo, pues muchas gracias a la facultad por invitarme a dar esta charla y pues también por contar con su asistencia. Acá pues vamos a hablar sobre unos temas de Bancoldex y su relación con la banca de desarrollo. Claramente pues las opiniones que se presentan en esta presentación son exclusivas de mías, del autor, y no pues comprometen al banco ni a su junta directiva. Iniciando con la charla, pues como la enfoqué, es que vamos a ver cuáles son las áreas, básicamente, en las que los economistas, pues digamos que tienen como cierta relación, cierta incidencia con los temas que se trabajan en la banca de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, pues arrancamos con una serie de 6 puntos. El primero, pues es un repaso sobre lo que es la banca de desarrollo. Posteriormente, pues vamos a hablar del segundo piso, que es lo que se conoce como el redescuento. Luego, temas pues que se han venido desarrollando en los últimos años, y es lo que viene a marcar un poco como la tendencia en lo que tiene que ver con todos los temas de banca de desarrollo y que es el desarrollo sostenible. Luego, vamos a hablar sobre desarrollo de mercados, la banca de desarrollo, cuál es el impacto que genera al crear nuevos mercados, al profundizarlos, y específicamente acá sobre un tema que se llama Bancoldex Capital. Y por último, 2 temas. Uno relacionado con el atlas de complejidad económica, que digamos que es como la parte que no tiene que ver en este momento con el tema del financiamiento, pero es el aporte que se ha hecho a través del banco para las empresas, para los estudiantes, para todo el mundo en general. Y por último, pues otros temas en los que se trabaja mucho, que son tesorería y riesgos. Así que como ustedes pueden ver, digamos en la presentación, pues mi experiencia siempre se ha enfocado mucho en todo lo que tiene que ver con los mercados financieros, con el análisis financiero. Ya llevo como 12, 13 años de experiencia en ese tema, pero pues digamos que ese no va a ser el objetivo de esta charla, porque pues eso se puede dar en otro escenario, y aquí es importante como traerles un tema nuevo, un tema pues que no se maneja en todas las entidades, tema un poco más fresco sobre pues lo que tiene que ver con la banca de desarrollo. Entonces, empezando, pues arrancamos con una definición de lo que es banca de desarrollo. Aquí pues digamos que tomo una definición que me gusta mucho de un libro del Banco Interamericano de Desarrollo, donde dice que la banca de desarrollo es una institución financiera del Estado generalmente, cuyo mandato consiste en fomentar el desarrollo socioeconómico a través de financiamiento y de actividades o sectores económicos específicos. Entonces, eso es como la definición general que se suele manejar en estos temas de la banca de desarrollo. Sin embargo, pues digamos que hay como 2 aristas o 2 puntos importantes para tener en cuenta. El primero de ellos es la participación pública en el sistema financiero. Entonces, esto es importante porque si nosotros vemos pues hoy en día, comparado con lo que se observaba en el pasado, cada vez la participación pública en el sistema financiero, pues digamos que es menor cuando pues uno lo compara por temas de activos o de patrimonio frente a las entidades del sistema financiero, pero no obstante es un tema o un elemento supremamente importante, porque pues a través de esa banca de desarrollo es por donde se pueden empezar a enfocar o a direccionar algunas políticas que estén relacionadas con lo que quiere el gobierno. Y por otro lado, busca proveer financiamiento para proyectos valiosos para el desarrollo socioeconómico o que estén enmarcados dentro de una política nacional.
Entonces, eso es lo importante porque, pues, dependiendo del país, los gobiernos pues, suelen tener una política de desarrollo económico y pues en muchas de estas políticas la banca de desarrollo tiene un papel importante. Entonces, de acuerdo con eso, pues en este slide lo que refleja es un poco de historia económica del siglo XX y pues lo que nos muestra es la evolución que ha tenido la banca de desarrollo. Entonces, cuando nosotros miramos desde antes de 1960, recordemos que pues era una época pues de guerras en el mundo, después del posconflicto, todo lo que tenía que ver con eso. Y digamos que los elementos que eran determinantes en esta época para la banca de desarrollo, y en especial para la banca de desarrollo de Latinoamérica, era lo que tenía que ver con el apoyo a la industrialización. Entonces después, ya pues, como ustedes alguna vez habrán escuchado, pues viene todo el cuento de la CEPAL, donde también querían hacer ese apoyo de la industrialización a través de la sustitución de importaciones, y generalmente pues habían muchos recursos provenientes de organismos gubernamentales y de multilaterales que pues eran los que se designaban para hacer ese apoyo al financiamiento. Posteriormente, alrededor de la década de 1970, pues digamos que los recursos venían a través, o pues llegó como una parte importante de recursos a través del financiamiento internacional, y ya en la década de 1980, pues digamos que empiezan a surgir las preguntas sobre la validez de este tipo de bancos. Digamos que en Colombia, cuando nosotros miramos cuál era la institución que estaba en o las instituciones que se destacan en este periodo de tiempo, pues estaba por un lado lo que era el Banco Agrario, que en otra época se llamaba la Caja Agraria, y por otro lado era el Instituto de Fomento Industrial, que pues estaba desde aproximadamente 1930 a 1940. Entonces, cuando llegamos a la década de 1980, pues suceden dos cosas, y es que en Latinoamérica los gobiernos empiezan a tener unos niveles de deuda muy altos, los cuales pues de alguna u otra manera podían comprometer el financiamiento de estas entidades de desarrollo, y por otro lado se empezaba a decir si esa banca de desarrollo de alguna u otra manera terminaba afectando y restringiendo el desarrollo de los mercados financieros en una región, en un país determinado, y si por lo tanto, si pues eran un limitante o impedían la financiación de las empresas a través de la banca privada. Entonces es por eso que aproximadamente en 1990, y si nosotros nos enmarcamos en la historia colombiana, pues esa banca de desarrollo pues digamos que empieza a adquirir otro sentido, y es que empiezan los procesos de apertura económica. Entonces, con los procesos de apertura económica y de liberalización financiera, pues digamos que se empezaron a apoyar sectores específicos de la economía. Y en ese orden de ideas es en esa década pues, donde nace Bancoldex, y Bancoldex pues digamos que nace con el mandato de apoyar a los exportadores. Entonces digamos que eso es lo que se observa en la evolución. Sin embargo, de todas maneras pues se traía como los conceptos de la década anterior, donde veían que no era muy efectivo ese apoyo de la banca de desarrollo, pero aproximadamente a finales de 1990 y desde la década del 2000, se dan cuenta que la mayor liberalización financiera y la mejor eficiencia operativa de los bancos privados no solucionaba todos los problemas y los vacíos que existían en el mercado. Y por lo tanto, pues digamos que se empezaba como a generar esos cuestionamientos de si era necesario ese concepto de banca de desarrollo. Es importante porque durante esta época, alrededor de los 2000, en el mundo, de acuerdo con los cálculos del BID, se privatizaron alrededor de unos 50 bancos de desarrollo, y entonces pues veíamos que la tendencia iba hacia esa privatización, y posteriormente, después de la década del 2000, pues digamos que cuando empiezan a mirar que el sector privado no solucionaba todos los problemas, pues eventualmente tenía como un segundo aire, como un reenfoque. Y ya para finalizar, vengo aproximadamente a la década del 2010, porque pues recordemos que con la crisis financiera del 2008, con el credit crunch, pues los gobiernos en diferentes regiones encontraron la banca de desarrollo como un vehículo para irrigar rápidamente recursos al mercado y pues de alguna otra manera estabilizar e impulsar el crecimiento de los países. Entonces, básicamente es como la evolución que hemos tenido, y de acuerdo con eso, pues vemos que la banca de desarrollo tiene tres papeles principalmente. Por un lado, destacamos que es un instrumento de política pública. Entonces,
cuando vemos que es un instrumento de política pública, pues significa que tiene que atender a sectores o regiones específicas. Entonces, pues claramente eso va por otro lado, en otra vía, pues muchas veces lo que proponen los incentivos de una institución financiera privada. Y por otro lado, se observa pues que son vehículos de política contracíclica. Si en algún momento, en alguna región, en algún sector, puede sufrir alguna consecuencia de coyuntura económica importante, y pues digamos que quieren rápidamente empujar y jalonar ese sector, pues la banca de desarrollo puede ser un instrumento que permite pues ayudar a eso. Y por otro lado, también es importante decir que los bancos de desarrollo pues tampoco operan solos, porque muchas veces trabajan y ayudan a complementar al sector privado. ¿Cómo? Pues llenan vacíos de mercado y por otro lado a veces suelen asumir más riesgos que el sector privado pues no está dispuesto a asumir. Y por último, es un punto donde se menciona que generan valor e impacto, y esto es que contribuyen a las metas de desarrollo nacional. Entonces, es interesante cuando uno mira lo que es banca de desarrollo, cuando pues uno hace el símil un poquito con lo que es la política industrial, pues uno generalmente pues encuentra como muchas similitudes en algunos aspectos de definición que se suele parecer. Entonces, cuando miramos qué es una política industrial, y pues esto acá traigo una definición específica, dice, la política industrial es cualquier tipo de intervención o política gubernamental que trata de mejorar el entorno empresarial o de modificar la estructura de la actividad económica hacia sectores, tecnologías o tareas de las que se esperan que ofrezcan mejores perspectivas de crecimiento o bienestar social frente al que se produciría en ausencia de este tipo de intervención. Y si nosotros aquí pues detallamos un poco cuáles son como el concepto de clasificación de políticas de desarrollo productivo, esto pues es con base en un documento, en un libro que sacó el BID de Gustavo Crespi, Eduardo Fernández y Ernest Stein, pues vemos que las políticas públicas se suelen clasificar en dos tipos. O las políticas son verticales, y eso quiere decir que son selectivas, o las políticas pueden ser horizontales, y pues digamos que es un tema que impacta pues a diferentes sectores y diferentes agentes en general. Y a su vez tenemos que puede ser a través de proveer bienes públicos o a través de intervenciones de mercado. Entonces, cuando nosotros observamos pues una política vertical que se da a través de bienes públicos, pues puede ser cuando se enfocan en atenciones a sectores específicos. Ahí, por ejemplo, es cuando se tienen que implementar medidas fitosanitarias para algún sector en particular pues, que esté interesado en eso, cuando se quiere hacer algún tipo de promoción del sector del turismo. Entonces vemos que eso está impactando un sector específicamente. Pero cuando nosotros miramos los bienes públicos a través de una forma horizontal, pues claramente son políticas que pueden promover los temas de educación, que pues digamos que eso no es para un sector, sino pues para varios, lo que tiene que ver con infraestructura, logística, costos de la energía, los derechos de propiedad, reducciones de los costos de transacción. Entonces pues digamos que esto es un tema mucho más transversal y pues no está afectando un solo agente, sino se están afectando varios agentes al mismo tiempo. Ahora, cuando nosotros miramos las intervenciones de mercado en la parte vertical, pues es cuando se suelen dar subsidios sectoriales, protección arancelaria, exoneraciones fiscales, y digamos que ese cuadrante que está ahí es el que es más propenso a las capturas de rentas y pues que las políticas se van beneficiando exclusivamente a un grupo de empresarios o a un grupo de sectores en general. Entonces, eso no quiere decir que no se haga, sino que pues digamos que hay un poco de mayores riesgos sobre el tema social en esa parte. Y por otro lado, cuando vemos las intervenciones de mercado con las políticas horizontales, pues pueden ser como deducciones o grados impositivos para fomentar la innovación, estudios para investigación y desarrollo, exoneraciones fiscales para atraer inversionistas extranjeros. Entonces, este cuadro a mí particularmente me gusta mucho porque pues, es un buen resumen de lo que pues, uno a veces observa cuando se trata de desarrollo productivo. Y generalmente si uno miraría, pues Bancoldes estaría en un tema muy horizontal, en su mayoría, aunque pues cuando se trata de un tema anticíclico
y de ayudar a algún sector que en algún momento está en problemas, pues claramente también se puede intervenir por ese lado. Entonces, de acuerdo con eso, los principales temas que se suelen manejar en los bancos de desarrollo pues son los que tienen que ver con infraestructura, con el sector rural. En el sector empresarial, pues lo que está relacionado con el apoyo a las microempresas, a las cadenas productivas, al emprendimiento, la innovación, la adaptación al cambio climático, que es uno de los temas nuevos, educación y vivienda social. Y cuando nosotros miramos ya no los sectores, sino los temas de cómo funciona la política contracíclica, aquí lo que les traigo es de la crisis financiera que se dio en 2008-2009, cuáles fueron los principales instrumentos que utilizaron los bancos de desarrollo del mundo, pues precisamente como para ayudar a mermar un poco los efectos de esa crisis. Y entonces, pues digamos que uno de esos programas que trataban de impulsar más era lo que tenía que ver con las microfinanzas, con el crédito sectorial, el crédito de capital de trabajo, crédito para inversión, créditos a los exportadores, crédito exportador, crédito para inversión, perdón, garantías para inversión, etc. Entonces, pues aquí el mensaje era lo que les comentaba al principio, es que muchas veces esas entidades actúan como un instrumento para tratar de estabilizar o promover el crecimiento en algunas coyunturas muy especiales. De esta forma, pues nosotros tenemos que la banca de desarrollo pues es importante porque complementa el sector privado, dado que siempre suelen haber problemas de vacíos de mercados porque los mercados son incompletos, inexistentes, o hay problemas de información asimétrica, o también porque hay una serie de condiciones que dificultan el acceso. Y entonces lo que se suele hacer son dos temas. Uno lo que es el financiamiento y otro lo que son las actividades diferentes al financiamiento. Y cuando uno está hablando de financiamiento, pues aquí es donde se tiene en cuenta el crédito, las garantías, los seguros principalmente, y cuando son actividades diferentes a financiamiento, pues puede ser como temas que apoyen la estructuración de proyectos, pueden ser temas que apoyen la formación empresarial o temas o herramientas que generen algún tipo de conocimiento en el mercado. ¿Por qué es importante la banca de desarrollo en los riesgos, en la asunción de riesgos frente a los bancos privados? Porque muchas veces las instituciones privadas o la banca privada pues no tienen los incentivos necesarios para asumir ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un alto costo de evaluar o mitigar esos riesgos, dependiendo del sector. De pronto, si no hay mucha información, entonces pues tienen que hacer un trabajo un poco difícil para poder evaluar esos riesgos. Limitaciones propias o derivadas del entorno financiero. Lo que hace pues la banca pues está sujeta a las normas que pues puede imponer la superintendencia financiera. La banca de desarrollo, pues el caso de Bancores también está sujeto a la superintendencia financiera, pero pues puede tener unas características especiales. Y por otro, alto costo de oportunidad de asignar capital a ciertos negocios con perfiles o riesgos de retorno menos atractivos. Pues si el interés de un banco es de alguna manera pues generar utilidades y un rendimiento para sus inversionistas, pues eventualmente si hay un sector que no ofrece unas oportunidades muy atractivas de rendimiento, pues no voy a estar interesado en llevar recursos hacia ese sector, y por lo tanto es un sector que no va a estar atendido o puede ser una región que no esté muy atendida. Y entonces cuando uno valora ese tipo de riesgos, pues es donde puede entrar un banco de desarrollo y complementar mucho lo que hace la actividad privada. Sin embargo, los bancos de desarrollo pues tienen ahí una serie de dilemas, y es porque tienen que generar o concentrarse en tres principales temas. El primero es lo que yo he definido como potencialidad o materialidad, y es todo lo que hace, cuál es el alcance que se tiene. Entonces cuando uno empieza a mirar, en el caso de Colombia, es cuántos sectores estoy beneficiando, cuántas empresas estoy beneficiando, cuántas regiones estoy beneficiando, que eso es lo que pues, uno muchas veces habla como cobertura, o por ejemplo que si yo saco un programa, a cuántas empresas más lo puedo llevar, que serían como temas de escalabilidad y ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? Y digamos que se observa más como pensando como más en un número. Por otro lado, es si lo que realmente se hace es relevante o pertinente. ¿Cuál es la adicionalidad que está generando un banco de desarrollo? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la alineación que tiene con la política del gobierno? Entonces,
digamos que esto es muy importante porque claramente, por ejemplo, cuando hay un cambio de gobierno, pues los gobiernos suelen cambiar sus estrategias y sus políticas, y muchas veces eso se tiene que acomodar rápidamente de un banco, una institución, hacia esas nuevas directrices, claramente pues en pro pues, de generar los objetivos que pues, se han trazado inicialmente. Y por último está el tema de sostenibilidad, donde puede estar lo que tiene que ver con rentabilidad y con consumo de capital. Claramente, pues, cuando uno piensa en una banca, es porque a las bancas les han dado originalmente pues, una serie de activos, un patrimonio con que operar, y posteriormente pues, lo que ellos tienen que hacer es mirar eso, cómo lo transmiten, cómo a través de ese capital que tienen, cómo pues, pueden transmitir al mercado pues, a través de sus operaciones. Sin embargo, pues, no es negocio que una banca de desarrollo se concentre en generar una relevancia o una materialidad muy importante si pues empieza a generar un detrimento patrimonial y si el banco cada vez empieza a generar pérdidas, porque pues de lo contrario el banco no es viable y entonces pues terminan cerrando eso. Y el banco a su vez no es como un fondo como que sea a pérdida, sino que claramente pues tiene unos accionistas y unos estatutos que comprometen. Entonces, pues digamos que el ideal es que se puedan cumplir cada una de las tres cosas y digamos que ese sería como el mundo perfecto. Sin embargo, pues cuando uno está en el día a día, pues obviamente sí ponen retos que pues es la idea de lo que nosotros estamos haciendo y tratar de solucionar. ¿Qué es lo que se observa también? Que la parte 1, lo que tiene que ver con potencialidad y materialidad, y la parte 3, pues suele ser más fácil, o sea, suelen tener una medición mucho más fácil. Yo puedo medir cuántos créditos estoy desembolsando, cuántos proyectos estoy financiando, a cuántos municipios, cuántas empresas, cuántos sectores estoy llegando. Eso lo puedo medir. Puedo medir claramente la rentabilidad porque pues, yo tengo pues, unos indicadores de rentabilidad que tengo que cumplir, ROA, ROE, la utilidad general, un balance, un estado de pérdidas y ganancias. Pero la parte 2 es donde muchas veces se genera pues, una mayor incertidumbre y es cuál es ese impacto. Y pues cuando uno está, pues se da cuenta que muchas veces realizar evaluaciones de impacto no es una tarea tan sencilla y no es un tema tan fácil, porque pues como ustedes sabrán, se requiere muchas veces tener un grupo de control y ese grupo de control pues estudiarlo durante un periodo de tiempo, después compararlo con el otro grupo de control, pero pues aún así no se garantiza que los miembros que pertenecieron a ese grupo de control cambien durante el tiempo o que pues, el grupo sea totalmente homogéneo o cosas por el estilo. Entonces, pues digamos que eso es un reto un poco más difícil de solucionar. De esta forma, rápidamente les muestro lo que es Bancoldex. Entonces, pues Bancoldex es una entidad que pertenece al Ministerio de Comercio en su mayoría, Industria y Comercio, tiene aproximadamente el 92% de las acciones del banco y hay un cercano 8% que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y un remanente como de 0.2% que pertenece pues ya a inversionistas privados. Eso lo que hace es que sea una empresa, lo que se conoce como una empresa de economía mixta, digamos de alguna forma como similar a Ecopetrol, y pues de alguna manera eso da como que ciertas libertades para trabajar. Bancoldex pues a su vez tiene una participación en el Fondo Nacional de Garantías y a su vez tiene participaciones en Fiducoldex, lo que era Leasing Bancoldex, que hoy en día se conoce como ARCO, Segurexco, y posteriormente a través de Fiducoldex se tiene la participación, o pues se maneja, perdón, a lo que es el programa de transformación productiva que Impulsa. No sé si ustedes conocerán, pero pues son dos programas que son del gobierno. Impulsa, pues un programa a través del cual pues, se quiere fomentar el emprendimiento y la innovación de los empresarios, y el PTP que pues busca más estudiar y pues, ayudar a mejorar todo el tema lo que tiene que ver con cadenas productivas y con los sectores en el país. Esta es la evolución de Bancoldex, rápidamente es como para que le den un vistazo, pero pues es muy interesante porque va de la mano con la historia de la evolución de la banca de desarrollo que yo les estaba contando. Entonces, de acuerdo con cuando se crea el banco en 1992, como les decía, era un banco exclusivamente enfocado en apoyar a los exportadores, y pues digamos que con el tiempo el objetivo pues, del banco va migrando y pues es como lógico. Uno no se puede quedar quieto cuando pues, observa que el entorno ha ido cambiando. Entonces es muy importante que el año 2005,
donde hacen una cesión de los activos y los pasivos del liquidez del Instituto de Fomento Industrial. Esto le permitió al banco, digamos, no solo enfocarse en lo que eran los exportadores, sino como abrirse un poco más hacia el sector empresarial en general. Y después, pues digamos que ya se le han ido incorporando otros elementos para ese objetivo de la banca de desarrollo, que es lo que tiene que ver con la banca de oportunidades, con Impulsa, el PTP, el programa de Bancos de Capital que entró en el 2010, y pues esa ha sido como la evolución que ha presentado el banco hasta el día de hoy. El banco pues hace muchas cosas, sin embargo pues para efectos de esta presentación trate como de ponerlo de la forma pues más sencilla lo que nos interesa, y es que el banco se concentra en el crédito de redescuento, que es lo que se conoce como banca del segundo piso. Por otro lado, también en ayudar a solucionar manejos de liquidez en el mercado, bancos de capital, crédito directo. Y eso es por el lado de todo lo que tiene que ver con el financiamiento. El crédito directo, digamos que es algo que se está evaluando en este momento en el banco, y pues digamos que es uno de los productos con los que se espera empezar pues a también ayudar un poco a jalar todo este tema del crecimiento empresarial, pero vale la pena, y por eso tiene como un asterisco ahí importante, que es un crédito directo que no es masificado, porque pues en ningún momento la idea del banco pues es competir con una banca de primer piso, con una banca privada, porque pues precisamente hay otros incentivos y otros factores para tener en cuenta. Y entre las actividades diferentes al financiamiento, pues está la información empresarial, porque se genera todo lo que tiene que ver con información empresarial, formación empresarial, estructuración de proyectos. Mucho de esto, principalmente la parte de financiamiento, pues está apoyado en áreas como la tesorería o el área de riesgo, que pues digamos que son los que se encargan de evaluar y pues de la área de riesgo, de evaluar un poco pues las operaciones del mercado del banco de acuerdo pues con los límites establecidos por la directiva del banco. Entonces, de acuerdo con eso, vamos a mirar un poco qué es el redescuento. Entonces, ¿cómo funciona? Esto se conoce como redescuento o como banca de segundo piso. Y lo que se observa es que el banco tiene unos recursos que se los puede dar el gobierno, o también puede ser con capital propio del banco. Se los da a un banco privado, y ese banco privado a su vez se los da al empresario. Entonces, eso es lo que hace que el banco no opera de una forma directa, sino que está utilizando para llegar a los empresarios un intermediario financiero. Ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué hace eso? Pues hay unas razones, y es que tiene que ver con el tema muchas veces de riesgo, y es que el banco no necesariamente pues está asumiendo unos riesgos que va a asumir el intermediario financiero, y pues digamos que eso le permite como un poco blindar más su balance frente pues a posibles pérdidas que se puedan producir. Entonces, de acuerdo con eso, pues estos son como los principales actores que entran a jugar y a tener una participación en lo que es el redescuento. Entonces, por un lado, el gobierno. ¿Cuáles son los incentivos del gobierno? Pues es utilizar a un banco como instrumento para el desarrollo de la política pública, que eso era lo que nosotros estábamos comentando hace un rato. Y por otro lado, canalizar recursos de forma rápida. Entonces, acá me adelanto un poco, pero muchas veces, por ejemplo, ahorita pues eso fue en el año 2010, que pues hubo una serie pues de restricciones y de crisis en la zona de frontera con Venezuela. Entonces pues digamos que tocaba de una forma ayudar y atender a los empresarios que estaban allá para darles herramientas pues para que sus negocios pues no cerraran. Entonces de alguna forma pues el gobierno le puede dar recursos al banco, y el banco directamente va y los coloca allá. ¿De qué forma? Pues utiliza sus canales financieros. Y entonces, pues, así es como funciona ese tema para el gobierno. Por otro lado, el banco de segundo piso. No se asumen riesgos directos de crédito que pongan en peligro el patrimonio del banco, que era lo que les comentaba, y también, pues, digamos que tiene bajos costos operativos porque son menores los costos que tienen que utilizar para hacer todo el tema, pues, de estudio de las empresas que están solicitando el crédito. ¿Por qué? Porque el riesgo lo está asumiendo el banco de primer piso. ¿Cuáles son los incentivos que tiene un intermediario financiero de trabajar con un banco como Bancoldex? Es que, por un lado, pues constituye una fuente de fondo de plazo fijo, que no es objeto de encaje ni de inversiones obligatorias,
y en consecuencia no deben asumir riesgos administrativos. Esto pues también implica que para un banco un banco del primer piso le sale más barato fondearse o pues utilizar el crédito de Bancoldex como una especie de fondeo para después canalizar y poner sus recursos. Y por otro, ayuda a obtener una mejor estructuración de plazos, monedas y tasas entre sus obligaciones para con el público y las carteras de crédito, porque pues de alguna manera, dependiendo de la línea, pueden ayudar pues a estructurar sus plazos. Y finalmente, que pues es el objetivo de todo, es cuáles son pues, los beneficios o el interés o cómo se va a ver reflejado en una región o en un sector. Va a haber disponibilidad de recursos a los plazos requeridos para las actividades productivas que se quieran mejorar. Digamos que uno de los objetivos de la banca de segundo piso, o de la banca de desarrollo, perdón, es tratar de manejar tasa más barata, en algunos casos, pero aparte de eso, generar unos plazos más largos que en teoría el sector privado no está dispuesto a asumir por temas de riesgo. Entonces, como que lo que siempre se trata es de generar algún tipo de línea que tenga un plazo un poco más largo de lo que tendría pues, si acudiera normalmente al sector financiero. Esto es importante, el apalancamiento permite otorgar más recursos a las actividades productivas. Entonces, pues por un ejemplo, si el gobierno le da al banco, no sé, 10 millones de pesos, el banco eso lo puede convertir a través del apalancamiento en 100, 200, 300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el banco utiliza su patrimonio para fondearse al mercado y lo que se maneja con esa plata es manejar el spread de las tasas de interés y pues digamos que eso es lo que le permite como hacer ese apalancamiento mayor. Y claramente hay una diseminación de recursos a través de un mayor número de beneficiarios, porque no se estaba afectando a un beneficiario en particular, sino a través de la banca pues se trata como generar un efecto como de irrigación o de diseminación hacia más empresas. Bueno, esto simplemente es como para que miren un poquito como la estructura del banco, donde de los desembolsos que se hicieron en el 2017, alrededor del 41% fue para grandes empresas, 23% para medianas, para pequeñas el 20% y las microempresas el 16%. Y por sectores pues se apoyó en mayor medida la industria manufacturera, posteriormente el comercio, posteriormente los servicios y posteriormente el transporte y almacenamiento. Que son empresas grandes, yo tengo las mismas por el número de empleados, pero a partir de qué tamaño son grandes para ustedes. Bueno, acá, si no me equivoco, pues es como una definición de micro menos de 10 empleados, pequeña más de 10 menos de 50, mediana más de 50 menos de 200 y si no me equivoco 200 grandes más de 200. Si no me equivoco. ¿Por qué las empresas grandes tienen problemas de financiación y necesitan estos créditos? Porque depende muchas veces de los plazos, entonces ahí se pueden encontrar unas alternativas muy interesantes. Entonces, de pronto, el banco puede financiar en plazo más amplio de lo que estaría dispuesta a dar la banca privada, o por ejemplo, muchas veces pueden ser créditos en dólares, que esos créditos en la banca normal también pueden salir a veces un poquito más costosos, y pues el banco tiene unos recursos que también le puede permitir como generar un apalancamiento para largo plazo en dólares. Entonces, eso puede ser como una de las alternativas en las que se puede dar el apoyo pues, a las grandes empresas. Bueno, y el destino de los recursos, 46% es modernización y el 38% capital de trabajo. ¿Qué entendemos con modernización? Cuando un empresario quiere comprar una máquina nueva. Eso es modernización. ¿Y qué entendemos como capital de trabajo? Cuando pues de pronto necesita como algo que le ayude un poco en su flujo de caja y en sus operaciones diarias. Y bueno, y el plazo, como vemos, el largo plazo es lo que más consume, 40%, posteriormente 33% el mediano plazo y por último el corto plazo. Y algo que es muy importante, que pues acá incluí este slide porque pues es uno de los temas más bonitos de la banca, es lo que tiene que ver con el tema de las microempresas. Entonces pues el banco también está haciendo un apoyo al sector de microempresarial a través de microfinanzas, y aquí lo que el banco hace es que le presta recursos a las entidades orientadas al crédito microempresarial, como pues pueden ser cooperativas, fundaciones, otras instituciones, y pues esas digamos que se encargan de llegarlo al microempresario. Entonces pues es un trabajo también que ha ido adelantando el banco,
también pues eso ha ayudado a que algunas entidades a las que el banco le prestaba se volvieron banco, o pues se volvieron una institución mucho más grande, mucho más robusta. Entonces pues digamos que ahí eso ha tenido como una serie de externalidades positivas en este segmento. Y esto era un poco simplemente lo que les decía, recogí algunos titulares que han salido como en prensa, como para mirar un poco qué es ese tema como de la parte contracíclica del banco. Y entonces, por ejemplo, este banco le ofrece liquidez a exportadores a Venezuela. Pues todos sabemos más o menos lo que ha sucedido en Venezuela desde hace un par de años, y entonces pues se le tiene que ayudar a la gente que está allá. Banco les ofrece créditos a empresarios para prevenir y mitigar el impacto de la ola invernal. A la fecha, Banco les desembolsó 375.900 millones de TIPE, que digamos que fue el principal instrumento que utilizó el gobierno pues para impulsar el crecimiento en estos últimos años en el 2013. Y Banco les anuncia línea de crédito para empresarios afectados por la crisis fronteriza. Estos simplemente son ejemplos que traigo para su conocimiento. Yo les comentaba lo del impacto. Entonces el impacto pues es como un tema que es bien delicado, y en el sentido que muchas veces se están pidiendo resultados, y los resultados pues los suele pedir el ministerio, el gobierno, porque quiere demostrar resultados pues para la gente. Entonces pues es como un tema muy pendiente en el que estamos, pero sin embargo no es muy fácil de abarcar. Y acá simplemente pues menciono dos estudios que realizó Marcela Helado con Marcela Meléndez, uno en el 2011 y otro en el 2012, donde pues el primero pues era para mirar la banca de segundo piso y el acceso a crédito en las pequeñas empresas en Colombia. Eso era como el primer estudio. Y el segundo era la banca de segundo piso y el impacto en el comportamiento de las empresas. Y los resultados del primer estudio es que se encontró que el hecho de acceder a un crédito de Bancoldex implica tener mejores condiciones frente pues, a lo que se tiene en la banca particular. Entonces pues digamos que de alguna u otra manera sí se reflejaba ese trabajo que se estaba haciendo. Y en el segundo estudio, pues que una empresa cuando tiene créditos con Bancoldex, pues eso genera efectos positivos sobre el desempeño de las firmas beneficiarias en términos de producción, empleo, inversión y productividad. Entonces pues eso es como el tipo de cosas a las que se tiene que apuntar al final del día, y es cuál va a ser el impacto de lo que se va a generar para la sociedad. Y entonces, bueno, con esto terminó pues un poco lo que era el tema pues de la introducción de Bancoldex. Los otros temas pues ya son puntuales, y entonces pues voy a hablar sobre desarrollo sostenible y líneas verdes. Entonces lo que nosotros hemos visto es que las últimas tendencias pues lo que muestran es que la banca de desarrollo pues tiene que entrar mucho en los temas que tienen que ver con emprendimiento, innovación y desarrollo sostenible, entre otros. Entonces el banco pues plantea una estrategia ambiental donde pues hay unos temas de acciones internas para promover la sostenibilidad ambiental, pero adicionalmente hay dos temas más importantes que son la gestión de riesgos ambientales y sociales y el desarrollo de productos, créditos y otros instrumentos para este fin. Entonces, de acuerdo con eso, el banco pues digamos que se ha reunido y pues ha participado en diferentes proyectos que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. Entre esos pues digamos que está el Club de Desarrollo Financiero Internacional. Por otro lado pues está el Protocolo Verde, están los programas de Naciones Unidas, y pues digamos que estos programas pues han estado impulsados pues a generar instrumentos que permitan pues mitigar temas como el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. Entonces, de acuerdo con eso, pues por ejemplo, el banco participó a través de unos recursos que se recibían del BID en un programa que se conocía como Clean Technology Fund, y pues ese programa, el objetivo del programa era pues que se pudiera, entre otras cosas, dar crédito para buses que fueran eléctricos, y pues que eso mejorara de alguna forma el impacto del medio ambiente. Eso pues digamos que se han desembolsado recursos en esa materia, pero ahí es donde uno encuentra que siempre pues se producen a veces como algunos vacíos de mercado que son difíciles, porque en algunos casos no se encuentra como una institución privada pues que esté muy interesada en manejar ese tipo de temas. Entonces ahí es donde toca como ir trabajando como para lograr eso. Por otro lado, pues ahorita está muy concentrado en un tema con Naciones Unidas, que lo que es
ahí lo tengo, Green Climate Fund, se me olvidó, y eso lo que es una bolsa grande de recursos a nivel global que se le van a dar para promocionar estos proyectos. Y entonces, pues, Bancoldex se está aplicando para ser un organismo, un ente que pueda recibir esos recursos de forma directa a nombre pues, del gobierno colombiano. Entonces, pues, lo que vemos es simplemente como algo de la tendencia de lo que pues, se está viendo en los mercados globales y son las preocupaciones sobre este tipo de temas. Entonces, pues, ahí claramente hay un apoyo muy importante de lo que tiene que ser la banca multilateral, la contratación de personal especializado, estrategia ambiental corporativa, papel del sector financiero en las finanzas del clima y análisis de la situación de las empresas que están solicitando ese tipo de apoyo financiero. Esto pues digamos que lo adelanto y bajo ese orden de ideas, simplemente pues como para conocimiento, el banco pues sacó los primeros bonos verdes en el mercado con el fin pues precisamente de promover ese tipo de iniciativas. Entonces simplemente lo traigo, es para ver donde pues el banco está haciendo como unos temas un poco de vanguardia y donde pues está tratando de crear y de llegar al mercado pues donde nos observa pues que esté tan desarrollado por parte de otras instituciones. Bancoldex Capital. Esto pues es uno de los temas que a mí más me interesan, es un tema muy chévere y es que tiene que ver un poco con el financiamiento a las empresas, pero no desde el punto de vista de crédito, sino desde el punto de vista de capital. Entonces, estas son las fases de desarrollo que tiene una empresa. Generalmente son los inversionistas ángeles que tienen por ahí como una idea. Luego están las startups o capital semilla, que son como los primeros planes de negocios que ya tienen como un poco más estructurados. Y posteriormente viene la fase de expansión, consolidación y madurez. Entonces, dependiendo de la fase en la que esté una empresa, necesita un tipo de crédito diferente. Entonces, cuando está en capital semilla o venture capital, pues digamos que lo que se utiliza más es el microcrédito. Cuando está en una etapa más de expansión y consolidación, pues ya es propiamente el crédito. Y posteriormente, cuando una empresa alcanza su madurez, es cuando una empresa ya puede ir al mercado de valores a través de una emisión de bonos o a través de emisiones de acciones. Obviamente, pues en Colombia las empresas que emiten acciones pues todavía son muy pocas porque pues, es un mercado que no es lo suficientemente profundo pues, para lo que quisiéramos tener. Y claramente, pues en las primeras etapas de la empresa, pues lo que se busca es cómo generar unas aceleradoras que permitan como dar esos saltos importantes, esas consolidaciones, y bueno, y hay otros instrumentos que se llaman fondos de ahorita que acá no los voy a tocar. Entonces, de acuerdo con eso, pues Bancoldex ha realizado compromisos de inversión en empresas de capital privado por unos 164 millones de pesos, de los cuales 75.3 están concentrados en fondos de capital, que es lo que se conoce como el private equity. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? O sea, ¿por qué lo hacemos? Por un lado, porque esto es un programa que ha buscado desarrollar la industria de fondos de capital privado en el país. Entonces, pues digamos que es una industria relativamente nueva y pues lo que se buscó fue darle a través de Bancoldex el empujón. Muchos inversionistas de capital privado llegaban al banco, digamos, con la intención no solo de recibir recursos de capital, sino también pues que fuera como un aval de una institución del gobierno colombiano que tiene pues una buena calificación crediticia para poder obtener recursos de otros inversionistas y pues digamos así pues poder estructurar el fondo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ofrece a las empresas acceso a capital inteligente, eso es muy importante que lo vamos a tocar. Promueve la industria de venture capital y private equity en Colombia a través de nuevos inversionistas locales y extranjeros, proporcionar una fuente de retornos de largo plazo a través de un portafolio diversificado en compañías y fondos. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? Entonces, por un lado, necesidad de las empresas de capital para apalancar inversión y crecimiento. No todo, pues, digamos que es crédito, sino, pues, también pues, puede ser inversión a través de capital. A través de inyecciones de capital, el fondo adquiere un rol activo, que es propiedad en el manejo de las inversiones y en la gestión de una empresa. Y por otro lado, realiza inversiones en mediano y largo plazo en las empresas no listadas en bolsa.
Eso es importante porque cuando se hace una inversión en un fondo de capital, muchas veces los inversionistas que la están haciendo están pensando en lo que es como una curva J, y es que durante el primer periodo no se van a obtener beneficios y generalmente eso demora como un tiempo de consolidación y maduración y los rendimientos los va a sacar mucho más adelante, ya depende del fondo, de las estrategias que tengan el fondo, que pueden ser 3, 4, 5 años en adelante. Ofrecer un portafolio de productos para el financiamiento empresarial complementos del crédito, tener una estrategia de inversión, generar valor a través de capital inteligente y realizar inversiones sectoriales o multisectoriales. Entonces, ¿cómo funciona rápidamente un fondo de capital privado? Están unos inversionistas que invierten en el fondo de capital. Y ese fondo de capital, ¿qué es lo que tiene? Tiene un gestor profesional. Y esos gestores son muy importantes, porque tiene que ser gente con experiencia en banca de inversión, en temas financieros, en estructuración de proyectos, en empresas. Entonces yo lo que cojo es una empresa, le doy un capital, pero muchas veces a ese capital va unido en que se le está asignando, entonces escoge un gestor pensando que es una persona que tiene mucha expertise en eso. Entonces, a través del gestor, lo que se espera pues precisamente es como que generar un mejor manejo administrativo, unas mejores estrategias de inversión y así hacer crecer la empresa. ¿Y eso qué hace? Pues que el gestor tiene que reportar a una sociedad administradora y a un comité de inversiones. Y posteriormente, eso pues digamos que es cuando se empieza a irrigar a las diferentes empresas. Entonces, un fondo de capital privado pues puede ser sectorial, me voy a enfocar solo en empresas de infraestructura, o multisectorial, y es que pueden ser empresas de turismo, de comercio, de transporte, a lo que yo le quiera apuntar, pero claramente eso tiene que estar dentro de los lineamientos del fondo. ¿Y qué es lo que se conoce como capital inteligente? Pues le están dando inversión, por otro lado hay una gerencia experta, por otro lado tratan de implementar normas de gobierno corporativo para mejorar ese tema en las empresas, hay un know-how, la gente tiene pues una experiencia amplia. Los inversionistas y los gestores suelen tener una red de negocios, una red de contactos que les puede ayudar al crecimiento de los motores de la empresa y claramente implementar unas mejores prácticas. Más o menos así es como funcionan los fondos de capital en el banco, esta la adelanto, y pues esto es un poco de los impactos o el efecto que se ha tenido. Entonces se han evaluado alrededor de unos 68 fondos, donde en 37 se han evaluado a profundidad, lo que conocemos como un doble clic, si son oportunidades realmente interesantes. Se han hecho compromisos de inversión por unos 12 fondos y esos compromisos equivalen a 164 miles de millones de pesos. Eso, más el capital que han aportado otros socios, pues ha permitido movilizar 12 veces el capital original. 91 compañías han recibido financiación, de las cuales 61 son empresas colombianas. La inversión promedio son de 13.5 miles de millones de pesos. Compañías subyacentes que se han desinvertido 17, o sea que no han sido buenas. Y posteriormente un múltiplo de 2.4 de salidas de compañías subyacentes, o sea, la rentabilidad pues, de lo que de alguna forma se puede estar generando. Entonces, esto me pareció muy interesante traerlo, porque como yo les decía, eso es lo que se está tratando un poco de ayudar a la creación de la industria. Y pues obviamente en la medida en que la industria se vaya desarrollando más, pues toca mirar cuáles instrumentos, cuáles alternativas adicionales se van a tener que implementar como para estar un poco a la vanguardia de esos temas. Ahorita lo que quiere el banco es no solo hacer inversiones en fondos de capital, sino también crear un fondo de fondos donde pues de algún modo se tenga como una bolsa grande de recursos que permita irrigar esos recursos a diferentes fondos de capital y pues digamos que es el objetivo que se tiene en el mediano plazo. Bueno, ya quedan dos temas, actividades no financieras. Entonces acá lo que les voy a mostrar es el DATAS. El DATAS pues digamos que es una herramienta que se llama Atlas de Complejidad Económica y es una herramienta que desarrolló la Universidad de Harvard, el CID de la Universidad de Harvard, Centro de Desarrollo Internacional, liderado por el profesor Ricardo Hausmann, y pues digamos que de alguna manera lo que pretende esa herramienta es a través de Big Data poder establecer como que ciertas relaciones entre lo que exporta un país. Y entonces pues la herramienta nos pareció muy buena y por lo tanto pues desde Bancotex se decidió
apoyar la creación de esa herramienta para Colombia. Entonces, eso pues digamos también ustedes lo pueden consultar en los estudios, en los trabajos que ustedes hagan, www.datascolombia, o pongan Atlas of Economic Complexity si quieren el Atlas Global, y pues ahí van a encontrar una información muy interesante. Entonces, digamos que, ¿de qué parte la herramienta? Y es que se busca entender el desarrollo económico como el desarrollo de las capacidades productivas. Entonces, claramente, cuando uno compara estas dos imágenes que les estoy mostrando, pues en una imagen pues uno puede inferir que cuando pues, se hace como de pronto del tipo de arado en la agricultura de la forma tradicional, pues eso implica un menor desarrollo de capacidades que cuando se utiliza un tractor. Y es porque para la creación del tractor se tuvo que implementar mucho conocimiento en las llantas, en las cuchillas, en el motor, todo ese tipo de cosas que implicaban diferentes capacidades. Entonces, lo que busca la herramienta de alguna forma es entender que entre los países y en las regiones existen grandes diferencias en sus ingresos y que esas diferencias se deben a las diferencias del know-how colectivo que puede tener un país o una región. Y por lo tanto, el know-how colectivo se entiende como las capacidades de un equipo para hacer una tarea. Entonces, esta es la forma como suelen explicar la herramienta, que me parece muy interesante porque es realmente didáctico, y es como pensar en el juego de Scrabble. Esto está en inglés, donde se dice, si usted tiene una letra, pensemos en una capacidad productiva, ¿cuántas palabras se pueden hacer? Pues, una, no muchas. Si se tienen 4 letras, ¿cuántas palabras se pueden hacer? Pues, se pueden hacer cerca de 9 palabras en inglés. Y en la medida en que yo tengo más letras, puedo hacer muchas más palabras y a la vez palabras mucho más largas. Entonces, pues, de alguna manera, lo que trata esta teoría es que en la medida en que una economía tiene una mayor diversificación y que tiene más capacidades productivas, va a tener un mayor desarrollo y un mayor crecimiento económico. Y esto pues simplemente son unos slides donde pues relacionan un poco el indicador de complejidad económica, que es el que bota la herramienta, con el producto interno, con el producto per cápita de los países, y pues claramente hay una relación positiva. Y de igual forma se hizo para Colombia, donde claramente las regiones que tienen una complejidad productiva más alta, como es el caso de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, suelen tener unos niveles de per cápita más altos. Entonces, pues, eso es muy importante, porque cuando uno lo empieza a aterrizar, lo que se trata es de impulsar en el país que las empresas cada vez diversifiquen más sus productos, cada vez hagan más cosas, pero no solo que hagan cada vez más cosas, sino que las cosas que hagan sean cada vez más sofisticadas. Entonces, eso es como el mensaje principal. Y esto es una de las principales visualizaciones que tiene la herramienta, y es lo que se conoce como el espacio producto, que es ese conjunto de puntos que se observa, y lo que muestra ese espacio producto son las conexiones que hay entre los productos que se exportan en el mundo. Entonces ahí es donde entra el Big Data, y es que es un trabajo pues realmente interesante, porque pues escoger los productos que se exportan en el mundo y empezar a ver y donde se dice, oiga, si usualmente este producto se exporta con este otro producto, hay una conexión entre esos dos productos. A veces la conexión puede ser fácil. Si yo exporto, no sé, prendas de vestir, pues seguramente puedo exportar, qué sé yo, otro tipo de telas un poco más, con las telas que tienen que ver con elásticos y todo ese tipo de cosas, o yo puedo exportar zapatos, porque el conocimiento más o menos que se requiere para producir ese tipo de productos, pues puede ser un conocimiento similar. Otras veces las conexiones no son tan fáciles de entender,
pero pues claramente ahí es donde pues uno tiene que hacer como doble clic y empezar a buscar qué es lo que permite que esos productos pues estén conectados entre sí. Entonces este mapa lo que hace es una visualización que representa una red de productos, nuestras metas generales son los conocimientos o el know-how requeridos para producir unos productos u otros. Y esto es la herramienta de Colombia. Entonces lo que uno observa es que algunos productos, como el caso del petróleo, ese puntito naranja que se ve ahí son las exportaciones de petróleo en Colombia. Y cuando uno mira esas exportaciones de petróleo, ¿con qué más está conectado? Pues me parece que solo hay otro producto con el que está conectado y es amoníaco. Entonces lo que uno empieza a pensar es, si seguimos desarrollando esta empresa, las capacidades que yo estoy utilizando, ese know-how que estoy utilizando para la exportación de petróleo, no las voy a poder utilizar para la exportación de otros productos. Entonces, pues digamos que claramente es un tema que tiene que ver con que eso iría en contra de lograr una mayor diversificación y sofisticación del aparato productivo. Pero hay otros productos, por ejemplo, como los aisladores eléctricos, que como ustedes pueden ver tienen diferentes conexiones. Entonces eso quiere decir que si una empresa que está produciendo aisladores eléctricos, eventualmente podría llegar y saltar y empezar a producir de los otros productos con los que hay cierta conexión en el know-how. Claramente, pues la intención de la herramienta pues, es como empezar a entender qué es ese know-how, pero por lo menos parte de una base y es mirar ese tipo de conexión. Entonces, eso es muy interesante. Esta es la herramienta, te las presento. Entonces, ahí está abajo la fuente, placascolombia.com, para que ustedes la investiguen. ¿Y qué es lo que me bota la herramienta? Entonces, por un lado, me bota temas detallados sobre información de exportaciones, importaciones, empleo, salarios y actividades rurales, que pues digamos que esas son las variables descriptivas, esas son variables que ya existen, pero que como eso tiene a través de Big Data, que se sacan a través pues, de fuentes de información como la pila, pues obviamente su agregación no es tan fácil de hacer. Y por otro lado, ya la herramienta deduce, saca unas prescripciones de unos indicadores propios, que es la complejidad económica, las ventajas comparativas reveladas, conexiones tecnológicas y de productos y sectores. Entonces, pues es como las variables nuevas que se pueden inferir a través de esa herramienta. Esto es más o menos como se ve la herramienta, entonces ustedes simplemente tienen que poner ahí donde dice buscar, pueden poner Colombia, pueden poner Riohacha, pueden poner cualquier municipio del país y les va a salir qué es lo que está exportando ese municipio. Les va a salir cómo es la estructura de empleo de ese municipio, cuáles son los sectores en los que se está empleando más la gente en ese municipio. Entonces, esto era como para que lo tuvieran en cuenta. Y pues ya hemos ido trabajando con el sector privado, con esta herramienta, y pues la herramienta nos ha dado como algunos hallazgos a priori muy interesantes, y es que para algunas empresas les ha permitido ver nuevas posibilidades de producción y diversificación. Este pues, fue el caso de una herramienta Police, que pues, produce aceite de palma, y pues simplemente la herramienta les ayudó a corroborar unas conexiones de los derivados que pueden utilizar en la producción de aceite de palma. Por otro lado, pues se ha mostrado que muchas veces las estrategias para un sector no necesariamente tienen que ser promediadas, sino que depende de la región y depende de las fortalezas que haya en esa región pues para un sector en específico. Eso fue un trabajo que hizo una consultora aparte en el tema pues, del aceite de palma. Por otro lado, pues que Bogotá es muy importante en la producción de químicos, plásticos, y pues hay unas posibilidades altas en biotecnología. También, y este trabajo lo hicimos ahí adentro del banco, lo hizo un compañero que me pareció muy interesante, y es que la cadena el último, si aprovechamos la educación geográfica entre ciudades, podemos combinar conocimientos productivos de distintos lugares para saltar a cosas más complejas. Y es que pues nos dábamos cuenta que en Cartagena tenían como unos insumos que estaban conectados con árboles de transmisión, pero en Cartagena no producían árboles de transmisión. En Barranquilla tenían otros insumos que también podrían estar conectados con árboles de transmisión, pero ellos no producen árboles de transmisión. Y pues uno dice, claro, si se ponen en contacto
el conocimiento que hay en esas dos regiones del país, van a sacar un producto, pero van a sacar un producto nuevo que efectivamente no se exporta mucho en el país. Entonces es como empezar a avanzar y ese tipo de cosas. Entonces, pues esa es la herramienta, ya por temas de tiempo pues voy a adelantar y no me demoro mucho. Y para finalizar con este tema de la herramienta, pues no es solo lo que nosotros ponemos a disposición del público, sino también pues el impacto que puede tener sobre una política pública. Y es que está la política de desarrollo productivo, que salió en el 2016, que pues de alguna otra forma pues son como las directrices de una política industrial para el país, y pues de alguna otra forma, dentro de las fallas que tiene el gobierno o el mercado, está pues una que es la de poder distinguir cuáles son pues las empresas a las que eventualmente pues se les podría como dar algún tipo de refuerzo. Esto pues obviamente son unos temas que tienen que ver mucho con la política industrial, porque siempre está como esa disyuntiva entre cuando se tiene que promover unos sectores específicos a los ganadores, o por lo menos dejar de apoyar a los que no están generando mayor valor y es dejar ir a los perdedores. Entonces, pues de alguna otra forma, lo que se busca es mirar cuáles son esos productos, esos sectores donde pues se puede generar un mayor valor y pues digamos que apoyar. Y ya para finalizar, estos son los últimos dos temas que pues ya son temas pues más comunes, por decirlo de alguna forma, que es todo lo que tiene que ver con la tesorería y con el tema de riesgos. En la tesorería del banco, pues digamos que básicamente lo que se maneja son trading de títulos TES y de moneda, y también pues se puede invertir en títulos de esos denominados en dólares, porque son conocidos los bonos globales, o lo que antes eran los Yankees, y pues también los forwards. Pero pues ¿por qué lo traigo? Porque claramente en ese tipo de trabajos pues hay una incidencia muy alta en lo que tiene que ver con todo el análisis económico. Entonces para desarrollar y lograr una maximización pues, de las estrategias de inversión. Entonces pues claramente ahí es donde está todo el tema del análisis fundamental, donde pues uno como economista tiene que estar pendiente de las cifras, de las noticias, las proyecciones, análisis de riesgo país, escenarios eventualmente que se puedan dar. Hoy, por ejemplo, pues tenemos el dato de la inflación, entonces pues es un dato como que cuando uno está metido en este mercado, pues toca mirar a ver cuál va a ser el dato de la inflación, que recordemos que está en 3,68, y pues esperar a ver si esa inflación sale por debajo del mercado, por encima, y de acuerdo con esos datos de inflación, empezar a hacer todas las elucubraciones y todos los posibles escenarios de lo que puede hacer el Banco de la República en su estrategia de tasas de interés. Entonces, pues digamos que esto es otro tema que yo creo que ustedes lo conocerán, pero simplemente pues traigo este slide porque eso pues también requiere unos retos diarios, y es muchas veces la diferencia de lo que se trata de hacer un análisis fundamental con los sentimientos que puede tener el mercado. Entonces pues muchas veces a uno le dicen, por ejemplo pues ahorita que se cayeron las bolsas a principios del mes de febrero, no, es que se vino la crisis otra vez, y entonces pues esto es el acabose, y entonces pues como que me empiezan, no, pero ¿cómo así? Espera un momentico, ¿cuáles son los fundamentales que me están dando para pensar que se viene otra crisis global? Y entonces empezar a mirar si eso impacta sobre las acciones, si eso también impacta a los tesoros de los Estados Unidos, impacta a los commodities, las monedas, todo ese tipo de cuentos. Pero pues lo cierto es que también, si solo los economistas estuvieran en la pantalla, pues seguramente no se haga plata. Pero pues ese precisamente es el tema pues de hacer el trading, y pues es con lo que uno tiene que ir, es mirar qué tanto es un tema como de sentimiento de mercado y qué tanto pues hay unos fundamentales que corroboren eso. Y ya la última parte de la presentación pues es también en algo en lo que se trabaja mucho, y son los temas que tienen que ver con riesgos, donde está riesgo de crédito, mercado, liquidez, operativo, seguridad de información, lavado de activos. Eso pues claramente afecta tanto el activo como el pasivo del banco, y pues digamos que en eso, en la forma como opera pues la administración de riesgos, que tiene que ver con los pilares de identificación, medición, monitoreo y control, pues digamos que es donde se tiene que hacer un doble clic a todas las inversiones que se hacen, a los préstamos que se hacen, y pues claramente enfocado también en una parte donde entra mucho lo que tiene que ver la estadística y la econometría, que es lo que tiene que ver con
los riesgos de crédito, riesgos de mercados y riesgos de liquidez. Entonces, pues, con esto, pues digamos que yo termino, como que el objetivo pues de esta charla era como poderlos ilustrar un poco más de lo que se puede hacer en banca de desarrollo, que hay como unos temas que son propios, que era lo que era el crédito de segundo piso, lo que se llama como el redescuento, otros temas que son un poco más de vanguardia, lo que tiene que ver con los temas ambientales, el desarrollo sostenible, los fondos de capital, y como es un banco, pues obviamente las otras operaciones que están apalancadas pues en los temas de tesorería y de riesgo. Entonces, pues muchas gracias, espero que haya sido muy útil. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Tiene preguntas? Gracias, Juan. Muy interesante la presentación. Con respecto a las líneas de redescuento, ¿a qué tan específicas hacia los sectores son estas líneas de redescuento? ¿Son en generales a exportaciones? No, digamos que pues ya, o sea, el banco ya no está enfocado solo en exportaciones, sino ya en atender al sector empresarial. Y se hacen de las dos. O sea, en algunos momentos se han sacado algunas líneas específicas como para el sector textil, por ejemplo, o para calzado. Pero pues también se sacan líneas para el sector empresarial en general. Entonces pues son de las dos. Okay. ¿Y ya se ha hecho como una reorientación o coordinación con respecto a esta nueva herramienta de Atlas y cómo enfocar estas líneas a esas específicas empresas o industrias? Pues digamos que es el trabajo un poco de lo que se está tratando de hacer, y eso es muy importante lo que tú dices, porque pues es como pues uno de los objetivos, es que como que uno quisiera, por decirlo de alguna forma, que se generaran algún tipo de líneas específicas para empresas que quieren incursionar en productos con una mayor sofisticación o que estén apuntando hacia una mayor diversificación. Pero pues obviamente ahí todo depende de la estructuración que se haga, pues porque tiene que ver un tema de riesgos que sea viable para el banco y sobre todo que exista la empresa disponible a hacer eso. Entonces, por ejemplo, el caso pues, de Codicil es uno de los casos donde pues, estaba mirando precisamente cómo estructurar ese tema para las futuras inversiones que ellos querían hacer, porque si bien me acuerdo en ese momento, ellos querían, por ejemplo, incursionar en el tema de las vitaminas. Entonces, pues era mirar a ver cómo se podía generar un proyecto que a ellos los ayudara en ese sentido. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta va más destinada hacia el tema de la diversificación. Ahorita decías que pues, entre más diversificado un mercado pues, es mucho mejor, pues, evidentemente. Pero digamos, Bancoldex está como tomando partida de esto, digamos, invirtiendo más o destinando más recursos hacia las empresas que están menos, o sea, los sectores de la economía que están menos desarrollados, o digamos que depende mucho más de la idea que tenga cada sector o qué. Sí, digamos que no, o sea, en estos momentos pues el Banco de Naciones es como una herramienta, que es lo que es. Ya las derivaciones que se puedan dar en, como les mostré, en temas de política pública, lo que estaban comentando, de ejemplo, en algún crédito o algo así, pues digamos que ya es como otro punto aparte, porque pues es importante cómo diferenciar eso, porque esto digamos que, pues yo hablo de datas, uno habla de datas porque pues es una herramienta que te está dando mayor información, pero pues eso en ningún momento es que uno se esté casando con algún tipo de teoría a lo que debe ser a futuro una política de desarrollo. Lo que pasa es que pues, en los estudios que pues, ha hecho Hausman en la Universidad de Harvard, pues simplemente se encuentra que pues, hay una relación interesante entre crecimiento y diversificación. Ahora, cuando muchas veces uno habla, pues que de pronto no está en la carrera, suele como darse algunas disyuntivas, por ejemplo, con el tema de la especialización. Y eso, por ejemplo, a mí me pasó una vez hablando con unos técnicos que hablaban sobre parques industriales, que uno les mostraba la herramienta y decían, pero esto pues, va un poco en contra de lo que nosotros estamos comunicando, que es como un tema de especialización de esos parques de especialización sectorial. Y es que pues, uno tiene que ver esto pues, como dos caras de la misma moneda, porque pues, uno puede decir que nos queremos también especializar en sectores que sean, en productos que sean mucho más sofisticados. ¿Por qué? Porque pues, esos productos me van a dar un mayor valor agregado. No es lo mismo pues, que una economía, no sé, produzca, qué sé yo, libros y sillas, a que pues, una economía produzca aviones, computadores, todo ese tipo de cosas. Obviamente, pues,
lo que uno tiene que mirar es dónde se genera mayor sofisticación de acuerdo a las posibilidades que tiene cada economía, porque pues tampoco vamos a decir que es que la Iglesia Colombia de la noche a la mañana pase a exportar aviones, no, pues tampoco, pero sí en lo que ya estamos haciendo, ¿qué podemos hacer que se genere un valor agregado más alto? Ahora, si ustedes me dicen qué será lo mejor, que esa datos de alguna forma se pudiera combinar con precios como para tener alguna información adicional, pero pues obviamente yo eso otro trabajo. No sé. ¿Está esperando ya? Sí. Bueno, ¿cómo son los criterios para una empresa pues, pedir financiación en un banco? Pues, en ese banco? Sí, pues, digamos que ahí lo importante es que el filtro, de alguna forma, lo ponen los bancos del primer piso. Como es banco de segundo piso, entonces van al banco del primer piso, el banco del primer piso hace todo el análisis de crédito y después el banco le pasa la plata al banco del primer piso para que se la pase a la empresa. ¿Eso porque es importante? Porque en el momento donde la empresa no cumpla con sus obligaciones, los que se van a ver afectados es el banco de primer piso, porque pues el banco de primer piso le tiene que responder sí o sí a Bancoldex con garantías y todo ese tema. Entonces, pues así es como funciona. Doctor, con respecto a los tratados de libre comercio, ¿qué participación tienen Bancoldex para facilitar las operaciones o actividades de exploración del tratado de libre comercio en Colombia con el resto de los países? Sí, pues digamos que ahí sobre eso, como que el banco por sus inicios, pues siempre estaba como interesado en apoyar ese tema de las exportaciones. No hay una política definida como decir, vamos a promover todo lo que tenga que ver con el tratado de libre comercio, pero sí a los exportadores que tengan pues una propuesta interesante para llegar hacia esos países. Pero digamos que el banco, pues al ser un ente de economía mixta, pues no puede como generar esas diferenciaciones tanto, sino más bien depende como de la demanda que se esté dando por parte pues, de los empresarios. Ahora, si el gobierno pues obviamente saca como alguna línea especial para algo, pues digamos que ahí sí se vería una mayor incidencia. En los bancos del primer piso, ¿cuál es la diferencia en el crédito de un banco del primer piso al banco, a Bancoldex? ¿Hay condonaciones, hay plazos especiales? Lo que se busca en primera instancia es que los créditos sean más baratos para que de alguna otra forma, cuando el banco del primer piso coja esa plata y la preste, pues de alguna forma le saque su ganancia y su utilidad a través también del spread, porque pues si no, no habrían incentivos. Entonces se trata como de poner un crédito bien barato para que el banco del primer piso, cuando le sume unos puntos porcentuales, pueda aún así dar un crédito al mercado a unas condiciones más favorables de lo normal. Eso es como lo primero. Lo segundo que siempre se busca es generar un mayor plazo. Y ese mayor plazo claramente depende del sector de la economía. Hay unos sectores pues, que tienen unos niveles de riesgo mucho más altos, por ejemplo el sector agropecuario, pues, que el Bancoldex no le presta, pero pues, para eso está el Banco Agrario, pero pues, son unos sectores con unas particularidades más altas, a otros sectores como por ejemplo infraestructura, comercio, hoteles, todo ese tipo de cosas. Esto respecto a la relevancia, digamos, del petróleo, la influencia que tiene el petróleo en otros ambientes de exportación, me parece extraño que solamente se encuentre con el amoníaco. Uno podría pensar que tenga, no sé, spillovers con mecánica o con otros tipos de productos de la ingeniería. ¿Por qué ocurre eso? ¿O cómo mide la herramienta esas correlaciones que hay entre el producto? Pues precisamente eso es lo que no se sabe, porque precisamente eso es lo que la herramienta llama como el know-how colectivo, y entonces donde cuando se saca la herramienta de una forma estadística se empieza a decir, todo país que produce este bien o que está exportando este bien, me está exportando este, y lo sacan para varios países, y entonces pues coincidencialmente empiezan a encontrar que
no hay muchas conexiones del petróleo con las otras industrias. Y pues ahí es donde pues uno tiene que empezar a mirar eso. Acá pues por ejemplo, digamos, yo me meto rápidamente, escribí Colombia, me meto a mapa de productos y esa es como el mapita que yo les decía que sale como puntos. Los puntos tienen diferente color, los que son de color frente a los grises son unos puntos que tienen ventaja comparativa revelada, los otros no. Y pues claramente es el mapa del espacio producto de Colombia donde pues hay unos puntos ahí en color. Cuando uno observa esto, por ejemplo, para Estados Unidos, hay muchos más puntos de color. Entonces, pues claramente eso es lo que me muestra la diversificación. Esto no representa todo lo que exporta el país, sino representa las exportaciones que tienen ventaja comparativa revelada. Y esto era lo que yo les decía. Entonces, que pues, por ejemplo, uno coge el petróleo y me muestra esa conexión. Y yo me paro, no sé, otras placas en plástico y no está como muy aburrido. Algo me interesa. Algunos son amarillos. Y verifican, están en función. Y entonces, por ejemplo, me muestra que las exportaciones de productos ¿dime? Productos de panadería que están relacionadas, no sé, con margarina, están relacionadas con agentes de limpieza orgánicos, nada más usted, pero bueno, más o menos es así como funciona. Hola, mi pregunta está relacionada con qué mecanismos tiene Bancoldex para mejorar el desarrollo en las regiones pues, que no están tan industrializadas. Bueno, digamos que ahí es importante como decir que Bancoldex en sí no hace política pública, sino que lo que busca es a través del sistema financiero canalizar recursos. Entonces, cuando se han presentado algunos temas importantes, como lo que yo estaba mencionando de la crisis de la zona de frontera con Venezuela, temas de orden invernal, pues el banco ahí rápidamente actúa para tratar de ayudar a los empresarios en ese sentido. Por otro lado, pues si le está presentando algún proyecto muy importante para algunos empresarios, pues digamos que el banco sí estudia cuál es la importancia de ese proyecto con el fin de generar de pronto una línea exclusiva para atender a ese sector de la economía. Entonces, más o menos es como funciona, porque pues siempre el objetivo del banco es todo a través del crédito, en primera instancia. Usted mencionaba en la parte que Bancoldex, para apoyar el crecimiento de algunas empresas, asumía riesgos que los bancos del primer piso no asumirían en ciertas ocasiones. Pero entonces usted dice que Bancoldex como que genera el préstamo por medio de los bancos del primer piso, y en caso de incumplimiento de la empresa, el que asume todo el riesgo y la pérdida en ese caso sería el banco del primer piso. ¿Cuál es el riesgo que está asumiendo Bancoldex en ese caso? Claro. Digamos que eso yo lo mencionaba más que todo para la banca de desarrollo, no necesariamente tengan que ser Bancoldex, porque hay banca de desarrollo que es de primer piso como banca de desarrollo de segundo piso. Entonces, la banca de desarrollo que es de primer piso, pues ellos están asumiendo un riesgo directo, que era como la topología y teoría que él estaba haciendo de ese tema. Bancoldex, pues precisamente con el fin de cuidar su patrimonio, él no está asumiendo ese riesgo. Pero, por ejemplo, en el tema pues, de las microfinanzas, pues sí trata de promover mucho más ese segmento de lo que pues, se puede hacer en una institución privada, y pues digamos que es como una de las formas en las que el banco pues, estaría como más propenso a asumir ciertos riesgos frente pues, a otras instituciones. Adicionalmente a la inversión en capital que hacen en algunas empresas y en lo que tú comentaste que tienes tu mayor experiencia, también adicional del capital existe que funcionarios del banco se establezcan en las empresas donde se está haciendo la inversión y ayuden en términos de análisis económico y posibles inversiones posteriores para incrementar la producción. No, porque lo que Banco es que es un inversionista más en un fondo, y ese fondo decide en qué empresas va a invertir. Entonces, pues Bancoldex ahí lo que hace el papel es de participar en el comité de inversiones que tenga ese fondo y decir si estoy de acuerdo con que
inviertan en esta empresa, estoy de acuerdo con que salgan de la inversión de esta empresa. Pero digamos que nosotros simplemente pues llegamos hasta donde es la inversión, el monitoreo de la inversión, pero pues ahí es la gracia y del manejo y de las habilidades que tiene el gestor, que por eso eso es un papel tan importante en los fondos de capital. Yo tengo una pregunta que va más a cómo escogen el banco que hace de intermediario, o los intermediarios cuando hacen banca de segundo piso, porque pues obviamente para ellos es un beneficio poder acceder o sea, a estos métodos. ¿Qué criterios tienen para escoger un banco? Porque yo como banco feliz porque me dinero. Claro, o sea, pues ahí depende pues solamente pues del historial, o sea, como que pues escoger un banco acá en el país es fácil porque pues tampoco es que haya muchos, pero pues hay unos bancos frente a otros que están más interesados en promover este tipo de créditos. Entonces, pues en una época, por ejemplo, Banco Grande estaba muy interesado, Banco Bogotá, BBVA, y pues el Banco se le hace un análisis a cada una de las instituciones financieras. Entonces ahí es donde entran como todos los temas de riesgo, porque así sea muy Bancolombia, se le tiene que hacer un análisis a Bancolombia o a cualquier otro banco, pues porque precisamente ellos son los que están respaldando cualquier tipo de operación. Bueno, yo creo que damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos por participar.